Bueno, amigos, estábamos comentando precisamente las noticias acerca del gobierno federal. Enrique Peña Nieto decía: no confundan diálogo con claudicar en reforma educativa. Uno de los problemas de las confrontaciones que se tiene con la CENTE, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, no el CENTE. El CENTE es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación, que tienen otro contexto, y evidentemente pues el dirigente del CENTE está a favor del gobierno federal, y hay una serie de conflictos, de confrontaciones muy fuertes. El gobierno no tendrá reparo en recurrir el uso de la fuerza. Es uno de los elementos más peligrosos que se pueden dar en estos momentos, que ya la información nacional a través de la televisión, la radio y los periódicos pues está dando esta información, que puede pasar a algo más serio a través de lo que puede en una confrontación del Estado con el Magisterio Nacional. El periódico El Universal, martes 16 de agosto, CENTE: no hay vuelta a clases el lunes. Inicio de curso, solo si se abroga la reforma educativa hoy, dicen los líderes. Se pueden atender demandas sin dejar a los niños sin clase, dice el secretario de Educación. La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, acordó mantener el paro indefinido de labores para el año 2016-17. De acuerdo con la Asamblea Nacional Representativa, los líderes anunciaron que la única manera de suspender el paro de labores, que cumplió 3 meses, es que el gobierno federal se comprometa a abrogar la reforma educativa. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que se están dando. Si ustedes me permiten hacer un editorial de lo que han publicado los periódicos a través de esta confrontación entre el Magisterio Nacional, que no acepta la reforma educativa. Nosotros aquí lo hemos tratado durante mucho tiempo, y sobre todo al inicio de las campañas de Enrique Peña Nieto, cuando era candidato a la presidencia, posteriormente cuando era presidente. Lo primero que nosotros informamos es que tenía que llegarse a un acuerdo antes de que la Cámara de Diputados de cada uno de los estados de la República aprobaran la reforma educativa tal y como la había propuesto el presidente, de acuerdo a lo que sucedió en la Cámara Baja, en el Distrito Federal, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces se dio precisamente una confrontación, y ahí empezaron los problemas, porque estoy de acuerdo, si no se toma en cuenta al Magisterio Nacional para ver cómo puede aplicarse la reforma educativa, y no es el hecho de lo que dice el secretario de Educación Pública, que la educación en el país se va a mejorar bajo el examen de evaluación que se hace. Un examen de evaluación no es eso más que una sola cosa: evaluar un proceso de conocimientos, pero no se ha tocado psicopedagogía, no se ha tocado los elementos de la educación, ejercicios de maduración, coordinación motora gruesa fina, que tocan de primero y segundo año, los efectos que están teniendo los medios de comunicación sobre el quehacer educativo a través del sistema de docencia, cómo deben ubicarse, y ese es uno de los grandes problemas. Y dice así: mantendrá la CENTE paros indefinidos en inicio a clases, ciclo escolar 2016-17, no arranca si no abrogan reforma. Escuelas cerradas en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, y faltan 2 estados que todavía para esta fecha no se habían unido también a la campaña, y cada día crece más desde la propuesta de las reformas estructurales en el gobierno. Destaca la Secretaría de Educación Pública la labor del CENTE para no afectar la educación. Evidentemente, el secretario Juan Díaz de la Torre pues es evidentemente el que está propuesto porque es afín al gobierno, y recordemos que la señora Elbester Gordillo en su momento protestó ante el presidente Enrique Peña Nieto, que no estaba de acuerdo en las reformas que se iban a hacer en el sistema educativo, y me parece muy interesante porque el miércoles 17 en el periódico La Razón, Horacio Vives Segel escribió un artículo que me parece sumamente interesante. El título es: ¿fracasó la reforma educativa? Cuando el diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México, se seleccionó la reforma educativa para pavimentar el camino de lo que parecía una firme conducción política, y hacía sentido. Desde finales del gobierno de Felipe Calderón se lograron acuerdos sobre la evaluación universal y la carrera magisterial, y en enero de 2013 se metió a prisión a la líder del CENTE, que acabo de hablar de ella, de Elbester Gordillo, a la que se le acusa de la utilización de recursos
no lícitos. Aquí hemos comentado en el programa que esos recursos no lícitos, pues no sé de dónde los sacaron, porque desaparecieron 2.300 millones de pesos, y hasta este momento quien era secretario de Educación en el momento propio de esta detención de la profesora Elbester Gordillo, pues ¿dónde estaban los 2.300 millones? ¿Dónde han quedado? Supuestamente porque dicen que usó ella y en forma indebida Elbester Gordillo. Y no solamente ello, sino quien era procurador de justicia en esos momentos hizo aclaraciones y se levantaron actas específicas sobre ello. Un presidente pequeño, escribe Jorge Ramos en el periódico Reforma. Miami, muy cerca de aquí, en un cuarto piso, huele a corrupción. Otra vez se refuerza la percepción de que la familia presidencial mexicana se beneficia de su posición. La historia se repite y todo comenzó con reporteros haciendo su trabajo. Bueno, pues esta es la primera parte de lo que se menciona con la nueva problemática de la familia presidencial. Y dice en el periódico Milenio, voy a leer lo que dice Ricardo Alemán: Peña prepara demanda contra The Guardian. El equipo jurídico del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, prepara una demanda contra el diario londinense The Guardian, además de editores y reporteros responsables de un supuesto trabajo periodístico, y está entre comillas, sin que los elementos estándares profesionales y éticos. Bueno, yo no sé hasta dónde será el estándar profesional y ético, puesto que se hace una denuncia y ya todos conocemos la problemática de lo que se dijo en CNN y en muchos otros canales de televisión internacional con lo que está pasando. Desgraciadamente, a quien le ha tocado todo el reflejo de ello, pues es a la primera dama del país. El mismo elemento, después voy a decir, el primero que leí es del 15 de agosto y al día siguiente, el 16 de agosto, se publica por el mismo Ricardo Alemán, The Guardian, Las mentiras y los mentirosos. El martes 9 de agosto, el vocero del gobierno mexicano convocó a conferencia de prensa para desmentir un reportaje de The Guardian que acreditaban un supuesto conflicto de interés en la casa presidencial con el uso de un departamento en Miami, propiedad de un amigo de Enrique Peña Nieto. Bueno, y así sigue creciendo la bola, y vamos ahora a ver lo mismo que dice el periódico La Razón, pero en otro concepto. Elogia su compromiso en favor de la democracia. Enrique Peña Nieto reconoce la labor del Instituto Nacional Electoral en elecciones. El presidente destaca el avance de la participación de las mujeres en la política a partir de la reforma. Reitera disposición en organización y comicios libres y pacíficos. Pero también entramos que el gobierno federal tiene algunos problemas de ubicación con el secretario de Gobernación. Se han cumplido peticiones de empresarios. Osorio Chong se muestra sorprendido por postura del sector de no cumplir obligaciones fiscales. Y bueno, estamos en una circunstancia muy particular entre que los empresarios han protestado por los paros que se han dado en diferentes lugares de la República y la pérdida de varios millones. Dice, asegura que el problema de los bloqueos en las entidades del país va de salida, dice Osorio Chong. Y evidentemente pues nos encontramos en muchas de las páginas los elementos de la problemática que se tiene, como lo veremos más adelante, desde el punto de vista político. Y quiero mencionar que en Pulso Nacional, en el periódico Excelsior del lunes 15 de agosto, combate la tala clandestina, sale de prisión ambientalista del Estado de México. Y aquí nos parece muy raro que un hombre que denuncia y protege va a parar a la cárcel. Y dice, Ildefonso Zamora fue liberado al considerarse que las acusaciones en su contra son inverosímiles. 40,000 firmas de apoyo lograron reunir a Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Greenpeace. 38,000 hectáreas del Gran Bosque de Agua han sido destruidas por los talamontes según la universidad. Y aquí, después de varios años, este hombre que fue acusado, que era protector de la zona, fue acusado de robar en una casa, y es la justificación falsa que se hizo para poderlo meter durante 4 años a la cárcel. Y no solamente eso, aparecen muchos artículos, sobre todo en las editoriales. Dice, vamos ahora con el ejército a través del gobierno federal. México y Estados Unidos prueban 6 vehículos anfibios, realizan ejercicios de lanzamiento y desembarco en Baja California. El objetivo, revisar y mejorar protocolos operativos de acuerdo a la Marina. Secretaría de Gobernación entrega informe sobre el caso Nochistlán. Miguel Osorio señala a legisladores que no se permitirán actos fuera de la ley.
y notario certificó el número de armas y agentes empleados en operativo, sobre todo en Nochistlán, y bueno, pues hay una exculpación hasta cierto punto que ha dado precisamente en una reunión con la Cámara de Diputados y Senadores, con la procuradora, la señora Gómez. El buque Escuela Cuauhtémoc llega a Cádiz, habrá visitas y baile a bordo. Evidentemente que los cadetes mexicanos que van a diferentes lugares del mundo en su preparación como futuros oficiales de la Marina, pues nos dan una respuesta. Falla 92% de los kinderes, y vamos a una información de canal, de identificación del canal, y regresamos en un minuto para continuar esta información acerca de lo que está sucediendo en la delegación Benito Juárez con su delegado, y vamos a ponerlo en charola de plata para saber si él tiene esta obligación de lo que está haciendo. Regresamos en un minuto. Recuerden ustedes, estamos en www.planeta2013.tv. Regresamos en un minuto, amigos.